amenazado por las autoridades religiosas y políticas de la época, diciéndoles que no siguieran predicando bajo ningún concepto. Vimos el otro día cómo se tuvieron que tomar medidas para organizar mejor la iglesia primitiva. A la hora de la comida había, por lo visto, problemas, surgió algo de murmuración dentro de la congregación y el problema se atajó, el problema se solucionó nombrando diferentes ancianos. El último día, el día domingo, vimos a Pedro en Jaffa o en Jope teniendo una visión donde el Señor le mostraba a través de una serie de animales, algunos limpios, otros no limpios, que si tenía hambre, pues que se levantara, que comiera, y Pedro se negó a hacerlo, diciéndole al Señor, yo nunca he hecho esto. Por lo tanto, aunque tú me mandes a hacer algo que yo nunca he hecho, sus prejuicios religiosos eran tan tremendos que le dijo otra vez al Señor, no. Y se lo dijo 3 veces hasta que el Señor recogió ese lienzo, ese pergamino, y ahí vemos a Pedro empezando una nueva etapa de su ministerio, y es yendo a los gentiles a predicarles la palabra, concretamente a la ciudad de Cesarea, donde le estaba esperando una casa abarrotada de gente y donde le estaba invitando a predicar la palabra nada más y nada menos que el famoso centurión romano llamado Cornelio. Allí él predica la palabra, le acompañan algunos hermanos y allí ellos se dan cuenta de que Dios no hace efectivamente acepción de personas, y allí los oyentes reciben exactamente la misma experiencia que ellos habían recibido en el aposento alto, cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, y los que iban con él se quedaron sorprendidos, diciendo, también sobre los gentiles es derramado el Espíritu. Cuando él viene de ese viaje, lo confrontan los hermanos en Jerusalén, y encontramos en el capítulo, concretamente el capítulo 11 del libro de los Hechos, el informe que él presenta a la iglesia. La iglesia le dice, ¿cómo es posible que tú has ido a comer, que tú has entrado en casa de gentiles? Y entonces las palabras que él responde dice, ¿por qué has entrado a comer a casa de gentiles, casa de incircuncisos? Y entonces él comienza a explicar la experiencia que había tenido en Jope, donde el Señor le dice que vaya, donde él ve cómo el Señor respalda su palabra, etc. Y al final del capítulo, del capítulo 11, concretamente a partir del versículo 15, dice, cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y cómo lo sabían? ¿Cómo sabían que había caído el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Cambiaron de color? ¿Se estiraron? ¿Encogieron? ¿Les salió rabo? ¿Cómo sabían? Bueno, aquí dice, también el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esta no es una experiencia de conversión. Esta no es la experiencia de la conversión. Esta es otra experiencia diferente. Porque si fuera la misma, pues no se hubieran quedado sorprendidos, sino que dijeron, oye, mira, también ellos tienen esta experiencia como nosotros la tuvimos al principio. Entonces dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. Qué bueno, ¿no? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ahí comienza una etapa nueva. Ahí ellos por fin se dan cuenta de que eso de ir a toda criatura, pues también incluye a los gentiles. Y Pedro fue la primera persona que tuvo el privilegio y la oportunidad de ir a presentarles el Evangelio y de ver cómo el Señor respaldaba esa predicación en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Ahora, a partir del versículo 19 se habla de otra iglesia, ya no se habla de la iglesia primitiva. Quiero que tengan en cuenta de que ya ha pasado algún tiempo y ya existen otras congregaciones. Recuerden que cuando, por ejemplo, empezó la persecución en Jerusalén, después de haber matado a pedradas a uno de los diáconos de la iglesia, a Esteban, pues los cristianos fueron esparcidos por muchas partes. Entonces cuando uno dice, oye, la iglesia de Antioquía, bueno, es que ya habían otras congregaciones en otras partes. Entonces dice en el versículo 19 que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, se fueron, fíjate, a Fenicia, a la isla de Chipre, a Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía también le hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Aquí hay otro grupo grande de gentiles que se convierten al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. Ya lo conocemos a Bernabé. Bernabé, la primera información que se nos da de él es que era un hombre que tenía una propiedad, ¿se acuerdan? La vendió y puso todo el dinero a los pies de los apóstoles. Pues esa es la primera vez que la Biblia nos habla de Bernabé. Y ahora lo vemos que él se va a Antioquía. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahora menciona características de Bernabé muy bonitas. Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Y ahora Bernabé hace algo muy bueno, algo que nadie se había atrevido a hacer. Y gloria a Dios que lo hizo, porque si no lo hubiera hecho, la verdad es que se hubiera perdido un instrumento valiosísimo en la obra del Señor. Y miren lo que hace Bernabé. Después se fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ya Saulo se había convertido, ya había tenido un tremendo encuentro con el Señor, pero allí estaba en Saulo, de donde él era, Saulo de Tarso, ¿verdad? Sin embargo, Bernabé dice, oye, ¿qué habrá sido de este hermano? ¿Qué habrá sido de este hombre perseguidor de la iglesia, de este famoso rabino que estuvo persiguiendo a los cristianos, a nuestros hermanos durante tanto tiempo? Y alguien probablemente le habrá dicho, pues mira, hemos oído que se volvió a su casa, que se volvió a su provincia, a Tarso. Y entonces este hombre se va a Tarso a buscarlo, lo lleva a la iglesia de Antioquía y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un dato muy bueno. Se le llamó Meshijim, se le llamó mesiánicos. Esa es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento hebreo. Se les llamó mesiánicos, se les llamó los ungidos, por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamaba antes? Bueno, se les llamaba los del camino, hermanos, etcétera. Pero esta es la primera vez que se les llama a esta gente los ungidos, los seguidores de Cristo, ¿vale? Es un dato a tener en cuenta. Y no fue en Jerusalén, fue en Antioquía. Y curiosamente, allí en Antioquía, que era una iglesia muy abierta al mover del Espíritu Santo, porque todo lo que yo he leído hasta hoy de la iglesia de Antioquía, todo me gusta. ¿Sí? No es una iglesia que dice, madre mía, es como la iglesia de Corinto, ¿no? Unos follones, unos líos, unos problemas, o la iglesia de tal o tal lugar. La iglesia de Antioquía era, permítame la expresión, un pedazo de iglesia. Era una maravilla de congregación. Dice que en esa congregación, en aquellos días, descendieron unos profetas de Jerusalén, y levantándose uno de ellos, no nos dice el nombre de todos, pero uno de ellos se llamaba Agabo, ¿sí? Y dice que este hombre daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Si este hombre profetiza, advierte a la iglesia, cuidado, va a venir una hambruna impresionante, como la sequía, ¿no? La sequía que está experimentando España, que ayer me mandaron unas fotografías del famoso río Ebro. Mi padre era de Zaragoza y el río Ebro pasa por Zaragoza, el río más caudaloso de España, y tiene escasos centímetros. Es impresionante ver las imágenes de ese río tan caudaloso de España, y la crisis y la hambruna que puede venir, y las cosechas que se pueden perder por problemas de agua y por problemas de la sequía, ¿no? Pues Agabo dice, cuidado porque va a venir hambre, y dice que vino, pero en los tiempos del emperador Claudio. Y después dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Bueno, si este hermano es profeta y nos está diciendo que va a venir hambre, lo que tenemos que hacer es enviar ayuda a nuestros hermanos de allí que la van a pasar mal. Qué inteligente, ¿no? Dice, entonces los discípulos cada uno dio conforme a lo que tenían, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya Saulo está totalmente incorporado al ministerio, ya confían en él, no es como al principio que dice que los hermanos huían porque no creían que verdaderamente fuera convertido. Ya incluso la iglesia pone en manos de él y en manos de Bernabé dinero, ofrendas, para llevarlas a los hermanos que
según dice la Biblia, iban a pasar necesidad a causa de una gran hambruna que vendría y que vino posteriormente en los tiempos del emperador Claudio. Así que parece como que Pedro desaparece, pero no desaparece. Vuelve otra vez a aparecer la figura de Pedro, personaje que estamos estudiando en el capítulo 12, y vamos a ver algo muy, muy bonito e interesante en esta noche. Estamos en Hechos capítulo 12, por favor. Todos han traído Biblia, ¿no? ¿O no? Venga, vamos a usar la Biblia para usarla. Si no ha traído Biblia, póngase al lado de algún hermano que seguro que la ha traído. Póngase al lado de algún creyente que seguramente la tiene. Ok, perfecto. Allá arriba no hay Biblias. Ok, perfecto. Yo quiero ver Biblias y quiero oír las páginas cómo suenan. Ok. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Santiago o a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? El hermano de Juan, que eran dos hermanos discípulos de Cristo, a uno lo matan, a Santiago. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué fiesta era esa? La fiesta de los panes sin levadura, ¿cómo se llama esa fiesta? La Pascua, la fiesta de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos eran en total? 16 soldados para cuidar a un hombre. Demasiada precaución, ¿no? Sumen cuántos soldados estaban en la puerta del sepulcro de Cristo para cuidar a un muerto. Y sumen cuántos soldados había para cuidar a Pedro. Tantas medidas para cuidar a un hombre solo, desarmado, que no es peligroso, sino todo lo contrario. 16 soldados para que le custodiasen. Y se proponía sacarla al pueblo después de la Pascua. Alguien también sacó al pueblo en los tiempos de la Pascua. ¿Se acuerdan? ¿A quién sacaron? A Barrabás. Ahora quieren sacar a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué dice ahí? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí viene el milagro, porque cuando la iglesia se pone a orar, cuando los hijos de Dios se ponen a clamar al Señor, las cosas cambian. 16 soldados romanos. ¿Quién se puede escapar de semejante protección? Dígame. 16 se van a quedar dormidos de golpe, los 16 enteros. Para quedarse dormido 1, 2, 3, pero los 16 soldados romanos a la vez. Vamos a ver qué pasa. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro preocupadísimo, llorando, afligido, quejándose, destrozado. No, durmiendo. Y esto yo lo subrayé aquí, no sé si ustedes claro, está muy lejos, ¿no? Pero yo lo subrayé como diciendo, un hombre, déjalo ahí, un hombre que sabe que lo van a matar. Ya mataron al día anterior a Santiago. Esa noche o al día siguiente lo van a matar a él. Durmiendo, tranquilamente, como el Señor dormía en la barca en medio de la tempestad, ¿se acuerdan? La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahí está durmiendo Pedro tranquilamente, como si nada, porque su vida, como la tuya y la mía, está en las manos del Señor. Y cuando nosotros depositamos nuestra vida en las manos del Señor, no importa lo que nos hagan, no importa lo que suceda, podemos estar tranquilos porque el Señor está a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, durmiendo, entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, claro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esto me llama mucho la atención, porque podían haber puesto a los soldados en la puerta de la celda, pero sin embargo metieron a 2 con él dentro de la celda, uno encadenado por la mano derecha y otro encadenado por la mano izquierda, para que no se escape bajo ningún concepto. Eso es lo que ellos decían, pero vamos a ver lo que pasa. No se olviden que la clave de esto es el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios por él. Esa es la clave. Sigo leyendo. He aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Oye, si a ti se te presenta en la habitación un ángel, se llena de luz la habitación, tú tienes que pegarte un susto de miedo, ¿sí o no? Pedro no, porque estaba dormido. Dormido. Y entonces le tiene que tocar, el ángel le tiene que tocar a Pedro, es increíble. Y dice, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. El mensaje de hoy lo hemos titulado Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Cristo rompe las cadenas, espirituales o de la índole que sean. Y ahora dice aquí, le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía. Escucha, esto me llamó mucho la atención. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Sí, mira, esta gente vivía en una comunión tan directa con Dios que había momentos que podían llegar a confundir la realidad con el mundo espiritual. Para ellos era tan normal ver visiones y ver ángeles y tener sueños, que había momentos que decía, bueno, pero lo que me está pasando es un sueño, es una visión, me pellizco para ver si estoy despierto, estoy dormido. Sí, fíjate la dimensión y la profundidad que tenía esta gente, que ha visto cómo las cadenas se rompen, cómo los 16 soldados romanos se quedan dormidos, lo está viendo y él cree que está viendo una visión. Esto es algo increíble. Y entonces fíjate tú, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, como las puertas de los aeropuertos, esas que me gustan a mí tanto, y la del Mercadona, que haces así y se abren, esas me encantan, esa puerta, me han llamado muchas veces la atención. La puerta de hierro que daba a la ciudad se les abrió automáticamente, dice el texto, automáticamente, aquí dice por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, como diciéndole, ya te saqué, ahora tú muévete. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Si el Señor ha hecho esto es porque me quiere librar de la muerte, porque todavía tengo tiempo y todavía tengo mucho que compartir y mucho que predicar, porque no tiene ningún sentido que Dios me libre de la cárcel para luego que mañana me cojan los romanos y me cuelguen. No tiene ningún sentido. Él entendió que si el Señor me ha sacado de la cárcel y se han quedado 16 soldados romanos dormidos y las cadenas se han roto y las puertas se han abierto automáticamente sin ningún esfuerzo, es por algo. Por lo tanto, en esa seguridad, Pedro sale. ¿Y a dónde se va? Mira lo que dice. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, no de Juan el apóstol, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria a Dios. La iglesia estaba orando y Pedro estaba durmiendo. Yo creo que por eso podía dormir Pedro, porque la iglesia estaba orando. Porque si la iglesia no hubiera estado orando, Pedro estaría muerto de miedo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un ser humano, y las puertas no se hubieran abierto, ni el ángel hubiera bajado, ni nada que hemos leído hubiera acontecido. Fíjate lo que puede ocurrir cuando la iglesia se pone a orar. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que los que estaban orando en la casa de esta hermana que se llamaba María, que era la madre de Marcos, el que escribió el Evangelio, ¿ustedes creen que mientras ellos estaban orando allí en aquella casa, ellos sabían lo que estaba pasando en la cárcel? Imposible, no lo sabían. Yo he pensado, ¿cuántas veces estamos orando por algo y el Señor comienza a orar, haciendo milagros, tocando corazones, cambiando vidas o circunstancias, y la iglesia está orando en un sitio y no sabe lo que Dios está orando? Fíjate, aquí hay un ejemplo. La iglesia está orando, ángeles bajan del cielo, se abren las puertas, se rompen las cadenas, Pedro sale fuera y la iglesia orando, como es su obligación y como es su deber. Ahora fíjate qué curioso. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Entonces toda la iglesia empezó a saltar, a brincar, a gozarse, gloria a Dios, aleluya, qué maravilloso es el Señor, qué bueno, cómo el Señor ha obrado tan rápido. Oye, unas cuantas horas lo agarraron a mediodía y a la medianoche está suelto. Hicieron un culto espectacular, ¿verdad, hermano? Ya me cuesta, cada vez me cuesta más engañarles. No pasó eso. Hubiera sido lo normal, pero ellos le dijeron, ¡estás loca! ¿Cómo que estoy loca? Pero ella aseguraba que era así. Entonces, como ella insistía que era Pedro,
entonces ya cambiaron lo de loca y le dijeron, no, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que es su ángel. Pues si es su ángel, ¿qué hace aquí? Tendrá que estar con Pedro en la cárcel, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar a una hermana que acaba de oír a Pedro tocando y llamando a la puerta loca cuando ustedes están orando para que Pedro salga de la cárcel? Ahora, déjenme hacerles el planteamiento. ¿No tardó la iglesia más en abrir la puerta a Pedro que el Señor sacarlo de la cárcel? Es increíble cómo a veces el Señor tiene el poder para hacerlo, pero claro, saben la voluntad y toda esa cuestión, ¿no? Porque a veces la iglesia le cuesta abrirse y convencerse y aceptar lo que para otros es normal y lo que para otros no es ningún problema aceptar. 16 soldados romanos inconversos se quedan dormidos, se rompen las cadenas. Oye, cuando se rompen las cadenas o se abren las cadenas, los que están a su lado no se dieron cuenta. No. Se abre la puerta, la primera, la segunda, todas las puertas. Llega a la iglesia y resulta que tardan más los hermanos en abrirle la puerta a Pedro para que entre que lo que tardó el Señor en sacarlo de la cárcel. Qué increíble que nunca nos pase a nosotros eso. Que nunca tengas la puerta de tu voluntad cerrada de tal manera que el Señor quiera hacer algo en tu vida y sorprenderte y tú por tus prejuicios o por lo que sea tienes la puerta cerrada. Porque la Biblia dice que el Señor a una iglesia le tuvo que llamar a la puerta. Y tuvo que decir aquella frase célebre que todos conocemos: si alguno allá adentro oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuidado, porque todos y cada uno de nosotros podemos tener esa puerta cerrada y por prejuicio, por miedo, porque como dijo Pedro una vez, porque yo nunca he hecho esto, etcétera, etcétera. Podemos estar perdiendo oportunidades de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero al final, gracias a Dios, le abrieron la puerta. Y entonces dice que Pedro persistía en llamar, al final le abrieron y cuando le vieron se quedaron atónitos. No se lo creían, hermano. No se imaginaban que con una oración se puede sacar a un hombre de la cárcel. ¿Hasta dónde podemos llegar a ver la bendición de Dios con nuestras oraciones? ¿Hasta dónde, hermano? Empezamos el culto tomando un testimonio, ¿sí o no? Porque yo quería que ese testimonio de algo hermoso que el Señor hizo ayer, donde no quedaron secuelas ni nada de lo que ocurrió, nos motivara para que cuando llegáramos al pasaje de esta noche nos diéramos cuenta de que el Señor no solamente lo hacía, sino que lo sigue haciendo hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje en la Biblia donde dice que unas mujeres iban preocupadas y hablando entre ellas por el camino diciéndole: ¿quién nos removerá la piedra? Aquella piedra inmensa que tapaba el sepulcro donde habían sepultado al Señor unos días atrás. Ellas decían: ¿cómo vamos a poder entrar y terminar de ungirle? Porque era tan rápido el tema del Shabbat que no nos dio tiempo de prepararlo bien. ¿Quién nos removerá la piedra? Y cuando ellas iban por el camino, resulta que la piedra ya había sido removida hacía horas. ¿Cómo voy yo a conseguir esto, Dios mío? Si yo no conozco a nadie, yo no tengo manga, ¿no? Como dicen en algunos lugares, yo no tengo enchufe, yo no tengo posibilidad, es que no eres tú el que la va a abrir, es el Señor el que abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un versículo que fue el que el Señor me dio cuando vinimos aquí hace unos años a abrir esta obra, y ese versículo está en el libro de Apocalipsis, y dice: aunque tienes poca fuerza, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí yo abro una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la vida se nos van a presentar muchas ocasiones donde con nuestra elocuencia, con nuestros títulos, con nuestra sabiduría, etcétera, etcétera, las puertas algunas se abrirán. Pero mira, se presentarán y cada vez se van a presentar más oportunidades donde ni con título, ni con dinero, ni con nada las puertas se van a abrir, sino solamente las va a poder abrir el poder de Dios cuando oramos al Señor. Por eso, hermano, la iglesia primitiva, ¿qué podía hacer para sacar a su pastor de la cárcel? Dígame qué van a hacer estos pobres hermanos. Sí, muy ungidos, muy alegres, muy bendecidos, pero vete ahora tú a la cárcel, enfréntate a Roma. Mira, en cuanto te acerques a la puerta, te cortan la cabeza, amigo. No podían hacer nada. Vamos a hacer una manifestación, una marcha, una protesta. Vamos a poner pancartas. Vamos a lanzar piedras y a decir: abajo con el imperio romano, asquerosos romanos. Y después cuando te vengan contra ti, ¡fum!, sale corriendo. Me parece ridículo cuando la iglesia se cree que ganando la batalla en la calle van a ganar la batalla en el mundo espiritual. Y la iglesia nos enseña, este texto nos enseña que la iglesia jamás se enfrentó así a cara descubierta con pedrada, con palos, con piedra contra el imperio opresor de Roma. No, porque por ahí no van los tiros, porque las armas de nuestra milicia no son esas.
La iglesia lo que tenía que hacer es orar, 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 orar al Señor, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eso dice la Biblia. Ahora salir a la calle, tirarle piedra a la policía, que no, que le tire un barril, que un misil, que un cohete. Si por ahí no van los tiros, Cristo nunca hizo eso. Los discípulos, ¿cuántos eran? 120 el primer día, 3.000 que se convirtieron, ya van 3.120, 5.000 otro día. ¿Cuántos van? 8.120, solamente hombres, sin contar mujeres y niños. Podían haber salido a la calle, enfrente de la cárcel. Yo creo que estaba, probablemente, es una opinión que yo tengo, yo creo que probablemente Pedro estaba en la fortaleza de la Antonia, que es donde está la famosa Vía Dolorosa, que todavía se puede visitar hoy en día en Jerusalén, porque allí estaba el palacio ahí estaba el palacio de los romanos. El palacio de Herodes estaba un poquito más allá. Bueno, da igual. Yo creo que podían haberse plantado en la puerta del palacio, en la puerta de la cárcel, 15, 20.000 o 30.000 hermanos. Toda la noche gritando, consigna, romanos, abusadores, no sé qué, no sé cuánto. Pedro hubiera estado ahí adentro. Y cuidado, no te pongas así, porque capaz que llegan dentro y le cortan el cuello. Entonces lo que tienen que hacer es irse a la casa, cerrar las puertas, aunque la gente diga, pero ustedes creen que con sus oraciones van a cambiar las cosas. Ustedes son ridículos, ustedes son tontos. ¿Cómo van a vencer ustedes al imperio romano que domina desde España hasta Israel, toda Europa, muchachos? Todo el norte de África, todo el Medio Oriente. Tú sabes de lo que estamos hablando, de la potencia militar más grande de la historia. No hay nadie que pare a esta gente. Donde Roma llega, Roma arrasa y planta la bandera, y a ver quién es el guapo que tira a esta gente fuera. Crueles, te crucifican, te apalean, te torturan, te violan, lo que quieran. Para ellos tú no eres nada, tú no tienes ningún derecho. ¿A dónde van ustedes? Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo la iglesia descubrió un secreto. Nosotros contra ellos no vamos a poder en lo físico, pero nosotros tenemos un poder que Roma no tiene. Y es el poder de la oración, orando y clamando al Señor. Y Roma cayó rendida a los pies de Cristo por el poder del nombre del Señor Jesús. Espero que todos aprendamos esto, porque en nuestra vida nos vamos a enfrentar con muchos imperios y con muchos gigantes y con muchas puertas a priori cerradas y con muchas circunstancias negativas y adversas. Pero el secreto está que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Y por qué no oraron por Santiago? No oraron por Santiago, y Roma mató a Santiago. Pero cuando dijeron, espérate un momento, hermanos, vamos un momento, hermanos. Nos han matado a un pastor, nos han matado a Santiago. Hermanos, hay que orar. Mira cuando oraron, no mataron a Pedro. Para mí esto es así, ¿eh? No oraron por Santiago, a Santiago lo mataron. Oraron por Pedro, Dios libró a Pedro. ¿Cuánta gente puede caer o cuánta gente se puede salvar por la oración intercesora del pueblo de Dios? ¿Te das cuenta, sí o no? Al final Pedro sale de la cárcel, se reúne con los hermanos, se produce un gozo tremendo, pero él, haciéndoles con la mano, verso 17, señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. El Señor, no han sido ni siquiera sus oraciones. Podía haber dicho, hermano, gracias a vuestras oraciones yo salí de la cárcel. Pero cuidado, no, vamos, déjame pararme aquí, porque es que a veces decimos, no, es que lloré para que usted fuera sanado. ¿Y quién me sanó? Cuidado, porque esto es muy sutil, porque yo he oído mucha gente, muchos hermanos, probablemente yo hasta lo haya dicho, fíjate lo que te digo, no digo esto para que nadie se sienta mal, porque te repito, yo seguramente en algún momento habré hablado así. Te cuento un hermano un testimonio de la niña que se sanó, del otro que consiguió trabajo, y tú dices, claro, hermano, es que nosotros estuvimos orando. Pero ¿quién hizo la obra? ¿Le vamos a dar el aplauso a nuestras oraciones? ¿Le vamos a dar el aplauso a la vigilia que se hizo? ¿Le vamos a dar el aplauso a nuestro esfuerzo humano? No, el Señor me sacó de la cárcel, gloria a Dios. La gloria no se la van a llevar ustedes que oraron toda la noche, gloria a Dios. Pero el que me sacó de la cárcel no fueron sus oraciones, fue el Señor. Yo no tengo fe, escúcheme, yo no tengo fe en mi oración. Yo no tengo fe en mi fe. No, yo solamente debo tener fe en Dios. Porque tú puedes tener mucha fe en tu propia fe. Y tú puedes tener mucha fe en que tú eres una mujer o un hombre de oración. Y no te cuesta y persevera. Pero cuidado, cuando se produzca el milagro, cuando se abra la puerta, cuando venga la provisión o lo que sea, no digas, no, es que yo oré. No, es que mi Señor
El Señor fue el que hizo la obra. Porque digo esto porque aunque parece que lo tenemos muy claro, cuidado porque muchas veces nos podemos sin querer atribuir, decir, es que yo oré. Mira, tú oraste, ¿verdad? Y yo te lo agradezco. Pero la gloria siempre, siempre, y más en estos casos, se la tiene que llevar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si no me das las gracias porque yo oré por ti, mejor, mejor. ¿Sabes para qué? Para que no me crea que fue gracias a que yo oré por ti que pasó eso. Porque a veces, ¿sabes lo que ha pasado? Yo no sé si a ti te ha pasado esto. ¿No te ha pedido alguien oración en algún momento y tú te olvidaste? Y después resulta que 3 o 4 días te llega la persona y te dice, hermano, el Señor me dio aquello que le pedimos. Y tú te acuerdas y dices, ay, mi madre, que yo no oré. Yo no oré. Y el Señor obró, como para decirte, ¿te das cuenta? Que no fue tu oración, tal vez fue la oración de otra persona que ni sabemos de quién fue. Para que la gloria y la honra siempre sean para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos libre de eso. Y si en algún momento ven que yo lo hago mal, corríjame. Dice aquí, le hizo señal para que no así hicieran jaleo. Hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. Me imagino que se referiría a otro Jacobo, no al que habían matado. Luego, cuando fue de día, hubo no poco alboroto. Uy, a mí me hubiera gustado estar en la versión venezolana del libro, yo diría, en este zaperoco. Menudo zaperoco se armó allí ese día. A mí me hubiera gustado estar allí viéndole la cara a aquellos soldados diciendo, no, pero si yo no me moví de aquí, ¿y dónde está Pedro? No sé, mira la cadena, la tienes ahí colgando, tú eres bobo. Y el otro, ¿pero qué te pasó? No, yo no sé. Y los de afuera, y mira lo que pasó. Se armó un lío tremendo con los soldados. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Este era la recompensa por haber dejado soltar un preso. Por eso ustedes pueden entender cuando Pablo y Silas se ponen a cantar de medianoche en Filipo, ¿verdad? Y se produce aquel tremendo terremoto y las cadenas se rompen y las puertas se abren. Cuando el carcelero vio toda la cárcel abierta, dijo, ay, mi madre, que mañana me matan. Y cogió y se iba a acostar sobre su espada. Y Pablo dijo, no te mates. No, aquí nadie se ha escapado, que es tremendo, una cárcel con todas las puertas abiertas y que no se escape nadie. ¿Te das cuenta? No lo dejaron soltar, no le dijeron, no, escápate, no pasa nada. Porque ellos sabían que si el preso se les escapaba, al día siguiente iban a ser muertos, como así dice la Biblia. Fueron llevados a la muerte. Después de esto descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora, esta es la historia de un hombre encarcelado que no puede hacer nada para ser liberado, sino solamente confiar en el Señor. Esta es la historia de una iglesia que reconoce que orando puede cambiar las cosas. Pero hay otra parte, y a mí me gusta que el capítulo 11 termine contándonos qué pasó con el hombre que mató a Santiago y con el hombre que quería matar a Pedro. Porque podía haber terminado el capítulo 11 diciéndonos que Pedro se fue de Judea a Cesarea y allí estuvo un tiempo. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero yo di gloria a Dios por el versículo del 20 al 25, por esos últimos 5 versículos. Porque ahora dice la historia, ¿qué le pasó al rey, a Herodes, que era el que quería matar a Pedro? Mira lo que dice. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón. Eso era bien arriba, bien al norte, ya fuera de Israel. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio estaba abastecido por el rey. Versículo 21. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió. Fíjate, un ángel saca a Pedro de la cárcel. Yo no sé si es el mismo ángel o otro, no lo sé. Un ángel lo saca de la cárcel y otro ángel llega y le produce una herida a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. ¿No te gusta esta historia? A mí me fascina. Así terminó Herodes. ¿Cómo terminó Pedro? Liberado, dando gloria a Dios. ¿Cómo terminó el enemigo de Pedro? Comido por gusanos. Punto. Se acabó la historia de este personaje. Pero
la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta la diferencia? Como Lucas, es que mira, Lucas es aparte de que es un hermano y un creyente, es que es un escritor extraordinario. No es como, por ejemplo, Sofonías, que es un hombre que hasta escribe con falta de ortografía en su profecía, en el Antiguo Testamento. Lucas es un hombre culto, es un hombre que cuando cuenta las cosas, las cuenta y las adorna con tantos detalles. Un versículo del Evangelio de Lucas te da 20 sermones, porque te da un montón de datos y de información en un versículo. Y entonces Lucas es un hombre que dice, mira, la historia de Herodes terminó así, expiró comido por gusanos, se acabó, hasta aquí llegaste, amigo. Yo le hubiera puesto una lápida en la tumba, comido por gusanos. Pero dice, pero, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria a Dios. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Y aquí, hermanos, hoy podemos decir que se acaba en el libro de los Hechos la historia de nuestro querido hermano Pedro. A partir de ahora, a partir del capítulo 13, ya se comenzará a hablar mucho más de los viajes del apóstol Pablo, con Silas, con Bernabé, llevando en alguna ocasión también como colaborador, como ayudante a Juan Marcos, ¿verdad? Pero este es el último pasaje bíblico que encontramos en el libro de los Hechos, hablando de la figura de Pedro, de su ministerio, lo que hacía, cómo lo hacía, dónde iba, dónde no iba, los milagros que se producían, los encarcelamientos, las predicaciones, los bautismos, etcétera, etcétera. Si quieren saber más de la figura de Pedro, pues ya tendríamos que ir a las 2 cartas que escribió, que las tenemos, gracias al Señor, en la Biblia, cartas pero preciosas, con una profundidad, porque uno, a veces he escuchado gente que dice, Pablo era muy profundo, pero Pedro era como más simplón. ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Vete a la primera carta de Pedro, vete y léete y estudia la segunda carta que Pedro escribe. Si tú a eso llamas sencillez o simplón, no sabes lo que estás diciendo. Ahí Pedro habla de cosas profundísimas, hermanos. Ahí Pedro habla de cosas tremendas que ni siquiera nos dan tantos detalles los profetas del Antiguo Testamento. Habla de la segunda venida de Cristo. Habla de la experiencia que tuvo en el monte Tabor con el Señor Jesucristo cuando se le apareció Moisés y Elías. Y por si alguien lo ha olvidado, no se olviden que en ese monte, en el monte famoso de la Transfiguración, donde está Cristo con Pedro, Jacobo y Juan, y donde aparecen de repente Moisés y Elías, allí se oyó la voz audible de Dios, el Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Desde los días del bautismo no se oía la voz de Dios audible, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Bueno, pues en el día del monte de la Transfiguración, Dios, el Padre, vuelve a hablar y señala otra vez a Cristo, porque dice que de repente desapareció el representante de los profetas, el representante de la ley, Moisés y Elías, y se quedó allí solo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos, ya digo, saber más de Pedro, tenemos que ir a sus cartas, donde él escribe a los hermanos que están siendo perseguidos, y les escribe a los de Ponto, a los de Galacia, a los de Bitinia, etcétera. Hermanos que a través de su ministerio, a través de otro ministerio, pues llegaron a conocer al Señor. Y en una de sus cartas dice algo muy interesante. En una de sus cartas dice, por ejemplo, hablando de Pablo, lo llama nuestro hermano, nuestro querido hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una tremenda sabiduría. Como Pedro reconoce la sabiduría de Pablo y le dice, nuestro hermano que nos habla de estas cosas de una forma profunda y difícil, a veces nos dice cosas difíciles de entender. Fíjate Pedro lo que dice. A veces Pablo contaba cosas que Pedro dice, para mí me resultan difíciles de entender. Dice, y los indoctos tuercen para su perdición. Y vemos también en una de las cartas de Pablo, concretamente la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, lo vemos allí a Pedro, lo vemos allí, visitando a Pablo. Y vemos a Pablo reprendiendo públicamente a Pedro, llamándole hipócrita delante de la gente porque hacía algo que no era correcto. Se comportaba de una manera delante de unos hermanos y delante de otros se comportaba de otra manera. Y Pablo, ya saben cómo era. Pablo lo llama y dice, ven para acá, tú eres un hipócrita. Porque tú cuando estás conmigo y con los hermanos que no son judíos, te comportas como nosotros, como ellos. Y después resulta que cuando vienen hermanos de la iglesia primitiva y te observan, te comportas como ellos. Entonces, ¿qué estás? ¿Jugando con 2 barajas? ¿Cómo es esto? Y ahí lo amonesta y le llama hipócrita, ¿no? Pero en definitiva lo que yo quiero que nos quede en nuestra mente es que este hombre salió de la nada.
que si no hubiera sido por Cristo, ¿tú hubieras sabido algo de Pedro en algún momento de la historia? ¿Verdad que no? Pedro era un simple pescador en el mar de Galilea, allí en el norte de Israel. Conocemos de Pedro, de su familia, de su ministerio, de sus milagros, porque Cristo entró en él, porque Cristo lo llamó, porque Cristo lo usó. Si el Señor no lo hubiera llamado, Pedro hubiera pasado sin pena ni gloria por la vida. Pero fue el Señor el que lo llamó, fue el Señor el que nos permite, 2000 años después de esto que hemos leído, estar hablando aquí de un hermano que veremos y conoceremos personalmente cuando lleguemos a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, vamos a ver a Pedro. Pues el Señor lo llamó y fue el que le permitió empezar una vida diferente. Lo sacó de esa rutina, lo sacó de esa vida monótona y aburrida, ¿verdad? Y lo convirtió, dice, en pescador de almas, pescador de vidas. Y yo quiero terminar estos mensajes, estos estudios que hemos dado sobre la figura de Pedro, lanzando una pregunta. ¿Habrá aquí entre nosotros alguna persona que el Señor en un momento determinado quiera llamar y usar como llamó y utilizó poderosamente a Pedro durante tantos años hasta que terminó muriendo crucificado en Roma con la cabeza para abajo y los pies para arriba? Así murió Pedro en Roma, cuenta la historia. De hecho hay cuadros por ahí que así lo pintan. ¿Habrá alguna persona entre nosotros en esta noche que el Señor quiera llamar y utilizar como llamó y utilizó a Pedro durante tantos años de su vida? Yo le quiero pedir esta noche al Señor que en esta noche ponga en nuestros corazones el deseo de servirle. Porque cuando el Señor es muerto, cuando el Señor lo crucifican, Él vuelve ¿a dónde? A la pesca. Él vuelve otra vez a dedicarse a lo que sabía hacer en la vida. ¿Tú no te has planteado nunca que a lo mejor el Señor tiene otro plan para ti? Tú te has empeñado en ir por este camino y vuelta con este camino, porque yo estudié esto y yo me preparé para esto, y el sueño y el anhelo de mi vida es hacer esto, y después con esto voy a la otra etapa, y tú ya tienes como tu vida montada en los próximos 10, 15 o 20 años. Qué bonito, está bien, ¿verdad? Pero tú imagínate por un instante que el Señor diga, y si yo te quiero llamar y romper todos tus sueños y toda tu agenda y llevarte por otro camino que tú ni siquiera has soñado en tu vida, ¿puede hacerlo? ¿Podría hacerlo el Señor en ti? ¿Podría hacerlo? Porque el Señor una vez le dijo a Pedro, Pedro, quiero que hagas esto, esto y esto. Y Pedro dijo, no. ¿Por qué? Porque yo nunca lo he hecho. ¿Y eso es motivo suficiente para decirme a mí no? ¿El que nunca lo hayas hecho? Pues yo creo que ya es hora de atrevernos, si el Señor nos manda y nos lo pide, de atrevernos a hacer algo que nunca hemos hecho ni teníamos pensado y previsto hacer, pero Señor, si tú me llamas y tú me capacitas y tú me respaldas, aunque nunca lo haya hecho, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, ¿quién? Yo predicar. Yo, pero si yo nunca he hecho eso. ¿Y si el Señor te lo pide? No, es que yo nunca lo he hecho. Bueno, pero algún día tendrá que ser la primera. Hermano, usted puede orar. Ay, hermano, es que yo nunca lo he hecho. Pero ¿y si el Señor te pide y te dice que ores? Es que como nunca lo has hecho, no lo vas a hacer nunca más. Estemos abiertos y digámosle al Señor, Señor, aunque yo no haya hecho ciertas y determinadas cosas, si tú estás buscando a alguien para hacer algo y yo te sirvo, aunque soy un pedazo de barro, pero que este barro te glorifica a ti, cuenta conmigo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche, que en este momento, en este culto, espera un momento, Miguel, no corte, que en este momento, si el Señor tiene que decirte algo, te lo diga. No le pongas pegas, no le pongas trabas al Señor. No le digas, no, búscate a otro. Me da vergüenza, yo no sé. Mira, hermano, ¿qué sabía Pedro de predicar? ¿Qué sabía Pedro de atender a multitudes? Sí, solamente la vida de Pedro era pescar y nada más que pescar. El Señor tenía una vida para Pedro extraordinaria como la tiene para ti y para mí en esta noche. Pero tienes que ser valiente y tienes que decirle al Señor, Señor, si me quieres sorprender, si me quieres cambiar la vida y romper mis planes, Señor, yo sé que tus planes son mucho mejores que los míos. Y te recuerdo, querida iglesia, queridos hermanos, ese texto que dice que nuestros pensamientos muchas veces no son sus pensamientos, son más altos, son más elevados, son más profundos, son más ricos que los tuyos y que los míos. Hemos visto la figura de Pedro, cómo el Señor lo fue guiando, pastoreando,
entrenando, capacitando, usando, etcétera, etcétera. El Señor puede y quiere hacerlo otra vez. Aquí estamos dispuestos, Señor, a ser tratados por ti. Aquí estamos dispuestos, Dios mío, a que tú hables a nuestras vidas y nos uses y nos lleves por el camino por el cual tú nos quieras llevar. Quita el miedo de los corazones, Señor, porque el miedo paraliza y el miedo no es de Dios. Quita el temor, quita la duda, quita, Señor, esa incertidumbre que muchas veces es un enemigo. Te pido en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú nos sorprendas, porque yo sé que tú todavía tienes el poder y la capacidad de poder sorprender a tu pueblo, si tu pueblo quiere ser sorprendido y usado. Gracias por estos estudios que hemos podido tener, por haber descubierto una figura tan espectacular y tan útil y tan humana al mismo tiempo como Pedro. Señor, si tú lo hiciste en él, también lo puedes hacer en cada uno de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor, y pedimos que todas estas palabras y instrucciones y enseñanzas nos hayan ayudado a darnos cuenta de que cuando un hombre se deja tratar y usar por la mano del Señor, Dios lo puede usar poderosamente. No importa la edad, no importa los impedimentos, las limitaciones humanas.